Mi hijo gritó de espanto mientras mi nuera Carla permanecía inmóvil, con el brazo aún extendido después de lanzarme el vaso de vino a la cara. Vieja inútil. Cuando te pido más vino, obedeces, chilló ella, tambaleándose ebria en mi comedor. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Como jueza jubilada, conocía la ley a la perfección y sabía exactamente cómo emplearla para demostrarle quién mandaba de verdad en esta casa. Pero antes de seguir, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde ves este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La cena había comenzado en calma. Era solo otra cena de viernes por la noche, que yo solía preparar desde que mi hijo Alejandro y Carla se mudaron a mi casa hace 6 meses. La excusa era siempre la misma. Estaban ahorrando para comprar su propio lugar, solo necesitaban un poco de tiempo. 6 meses después, seguían aquí. Preparé un asado de res que tardó horas en el horno. La mesa estaba puesta con mi mejor porcelana. Los vasos de cristal que heredé de mi abuela brillaban bajo la luz de la araña. Para mí, estos pequeños rituales importaban. Después de 30 años como jueza penal en la Ciudad de México, la rutina y el orden eran lo que me mantenía anclada. Carla llegó ya alterada. Entró por la puerta principal a las 7:30 de la tarde, arrojó su bolso al sofá y se dirigió directamente al bar en la esquina de la sala. Se sirvió una generosa cantidad de vino tinto mientras se quejaba de su trabajo. Ese idiota de jefe cree que puede seguir presionándome, dijo. Me hizo rehacer todo el informe porque, según él, faltaban detalles cruciales. Vació el vaso en 3 tragos grandes y se sirvió otro antes de siquiera sentarse a la mesa. Alejandro me lanzó una mirada de disculpa mientras ayudaba a llevar los platos. Mi hijo siempre había sido así, tratando de complacer a todos, evitando los conflictos a toda costa. Durante la cena, intenté mantener una conversación civilizada, preguntando por el trabajo de Alejandro en la clínica veterinaria, comentando el nuevo libro que estaba leyendo. Cualquier cosa para diluir la tensión creciente que Carla traía consigo. Pero cada vez que hablábamos, ella interrumpía con algún comentario cínico o ponía los ojos en blanco como una adolescente malhumorada y no como una mujer de 32 años. Y con cada interrupción, bebía más vino. Para la tercera botella, decidí que ya era suficiente. Cuando Carla extendió el vaso vacío hacia mí, como si yo fuera una mesera a su servicio, simplemente dije, creo que has tenido suficiente por hoy, Carla. Ella se quedó helada, con el vaso aún en alto, sus ojos fijos en mí como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Qué? Replicó. Dije que has tenido suficiente. Esta es mi casa, y no permitiré que te emborraches así en mi mesa. Fue como encender una mecha. Su rostro se enrojeció, no solo por el vino, sino por una furia repentina que parecía haber estado burbujeando bajo la superficie durante meses. ¿Tu casa? Se rió con un sonido amargo que cortó el aire. Solo porque tenemos que vivir en este viejo museo contigo no significa que puedas tratarnos como niños. Alejandro tocó su brazo. Carla, por favor. Ella apartó su mano. No, Alejandro, estoy harta de esto. Tu madre nos mira como si fuéramos intrusos, como si no fuéramos dignos de pisar su precioso piso de madera. Se volvió hacia mí. ¿Sabes cuál es tu problema? No puedes aceptar que ya no eres la poderosa jueza Elena Morales. Ahora eres solo una vieja solitaria y jubilada que necesita controlar todo y a todos a su alrededor para sentirse importante. Mentuvlacoma. Años en la sala de juicios me enseñaron a no mostrar reacción cuando me provocaban. Si así lo sientes, tal vez sea hora de que busques otro lugar donde vivir. Mamá, exclamó Alejandro, horrorizado. Carla sonrió, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Los sirvientes no deberían hablarle así a sus superiores. Extendió el vaso de nuevo. Ahora, más vino. No. Esa fue toda la palabra que necesitaba decir. En un movimiento demasiado rápido para que yo reaccionara, Carla lanzó el vaso directamente a mi rostro. El cristal impactó en mi sien derecha y se hizo añicos. Sentí el dolor agudo del golpe, luego el calor cálido de la sangre corriendo por el lado de mi cara. Mi hijo gritó. Carla se quedó allí jadeando, casi sorprendida por su propia acción, pero sin mostrar remordimiento alguno. Llevé mi mano a la sien y miré mis dedos, ahora manchados de rojo. El silencio en la habitación era ensordecedor.
30 años enviando criminales a la cárcel y ahora sangraba en mi propio comedor. Alejandro, dije con una calma que no sentía. Lleva a tu esposa a su habitación ahora. Alejandro se apresuró a jalar a Carla, quien aún parecía aturdida por lo que había hecho. Oí sus pasos subiendo las escaleras, la puerta de la habitación cerrándose de golpe. Fui al baño y examiné el corte en el espejo. No era profundo, pero sangraría mucho, como suelen hacer las heridas en la cabeza. Mientras limpiaba la herida con agua fría, mis pensamientos se organizaron como un fiscal preparando un caso. Documenté todo con mi teléfono celular. Fotografié el corte, la mancha de sangre en mi blusa blanca, los fragmentos de cristal en el piso del comedor. Recogí cada pedazo y lo puse en una bolsa plástica. Evidencia. 30 años en el sistema de justicia me enseñaron que la evidencia lo es todo. Esa noche no pude dormir. Sentada en mi oficina con una bolsa de hielo contra la sien, comencé a delinear mi plan. No por venganza. La venganza es emocional, impulsiva. Lo que necesitaba era justicia. Necesitaba proteger a mi hijo y a mi casa. A la 1:06 de la madrugada, con la herida ya formando un moretón morado a su lado, tomé el teléfono. Policía de la Ciudad de México. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero reportar un caso de agresión. La noche pasó lenta y dolorosamente. Con los primeros rayos del sol, tomé una decisión. El oficial llegó a las 7:30 de la mañana, mientras el sol de la mañana comenzaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Carla y Alejandro aún dormían, exhaustos tras la explosión de la noche anterior. Abrí la puerta y el policía, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, se presentó. Buenos días, señora. Soy el oficial Díaz. Recibí una llamada sobre una agresión. Lo invité a pasar y lo llevé al comedor, donde los pedazos de cristal estaban preservados en una esquina, marcados con etiquetas numeradas que preparé durante mis horas de insomnio. Cada fragmento era una pieza de mi ruptura interna, un recordatorio físico de que la línea entre la familia y la ley se había desintegrado. Aquí fue donde ocurrió, expliqué, manteniendo la voz baja para no despertar a los de arriba. Mi nuera me lanzó este vaso a la cara cuando me negué a servirle más vino. Ya había bebido demasiado. Le mostré las fotos en mi celular, el corte en la sien, la sangre en la blusa. El oficial lo anotó todo con expresión profesional, sin juicios. La agresora aún está en la residencia. Sí, durmiendo arriba con mi hijo. Desea presentar una denuncia formal. Dudé solo un segundo, pensando en Alejandro, pero recordé la mirada de Carla al lanzar el vaso. Esa certeza de que podía agredirme en mi propia casa e impunemente. Sí, oficial. Quiero presentar una denuncia formal. Cada palabra salía de mi boca con el peso de una sentencia irrevocable. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras él llenaba el informe policial, nombre completo de la agresora, nuestra relación, descripción detallada de los hechos. Proporcioné la información con el mismo tono que usaba para dictar sentencias, claro, preciso, sin emoción visible. Estábamos terminando cuando oí pasos en las escaleras. Alejandro apareció en la puerta de la cocina, con los ojos hinchados de sueño, y la confusión se transformó en horror al ver al policía. Mamá, ¿qué pasa? Antes de que pudiera responder, Carla surgió detrás de él, confundida también, pero su rostro cambió rápidamente a ira al ver mi sien herida y al policía en la mesa. ¿Qué demonios es esto?, exigió. El oficial se puso de pie. Señora Carla López, estoy aquí para investigar una denuncia de agresión que ocurrió en esta residencia anoche. Alejandro me miró incrédulo. ¿Llamaste a la policía contra Carla? Me agredió, Alejandro. Me lanzó un vaso a la cara y me cortó. Mantuve la voz firme, sin remordimientos. El dolor en mi sien palpitaba al unísono con el latido de mi corazón. Fue un accidente. Estaba ebria, protestó Alejandro, desesperado. Estar intoxicada no es defensa válida para agresión física, señor, comentó el oficial, con tono profesional pero firme. Carla avanzó, con los puños cerrados. No puedes estar hablando en serio. Esto es ridículo. Fue una discusión familiar. Una discusión familiar que resultó en lesión física, respondí con calma, y en mi propia casa. El oficial se dirigió a Carla. Señora, necesito que me acompañe a la estación para declarar. ¿Qué?
Me vas a arrestar por un vaso roto. Por ahora, solo le pido que dé su declaración. Dependiendo de los hechos confirmados, podría ser acusada de lesiones. Alejandro lloraba ahora, alternando miradas suplicantes entre mí y el oficial. Por favor, mamá, no hagas esto. Podemos resolverlo en familia. Lo miré, sintiendo un pinchazo de dolor que nada tenía que ver con el corte en la sien. Alejandro, ya intentamos resolverlo en familia por 6 meses. Anoche, Carla cruzó una línea. Mi voz no tembló, pero cada sílaba me costaba un pedazo del corazón. El oficial pidió a Carla que se vistiera adecuadamente para acompañarlo. Ella subió las escaleras pisando fuerte, con Alejandro detrás, implorándole que se calmara. Me quedé sola con el oficial unos minutos. Me miró con una expresión que reconocí, la de un policía veterano tratando de descifrar la dinámica familiar detrás del incidente. Señora, ¿está segura de querer seguir con esto? Los asuntos familiares a veces. Oficial, lo interrumpí cortésmente, trabajé 30 años como jueza penal. Sé exactamente lo que estoy haciendo y las consecuencias legales. Pareció sorprendido, luego asintió con un nuevo respeto en la mirada. Mi pasado profesional se erguía como un escudo entre yo y su compasión mal dirigida. Carla bajó, vestida con jeans y una camiseta, el cabello en una coleta apresurada. Alejandro la seguía, aún llorando en silencio. Esto no va a terminar aquí, dijo ella al pasar junto a mí. Te vas a arrepentir de esto. El oficial la advirtió por no hacer amenazas, lo que solo avivó su furia. Mientras la escoltaba afuera, Alejandro se volvió hacia mí, con los ojos rojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Es mi esposa. Y yo soy tu madre, respondí simplemente, y esta es mi casa. La puerta se cerró y el eco de sus palabras quedó suspendido en el aire cargado de la mañana, una grieta que ya no sabría cómo sanar. La puerta principal se cerró y el silencio cayó sobre la casa de nuevo. Alejandro me miró unos segundos como si no me reconociera antes de correr escaleras arriba. Oí la puerta de la habitación cerrarse de golpe. Me senté en el sillón del salón, exhausta de repente. El moretón latía, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con el de ver el rostro de Alejandro. Aún así, no tenía remordimientos. Años en la corte me enseñaron que la justicia no siempre parece equitativa en el momento en que se aplica. Permanecí allí, inmóvil, escuchando los sollozos ahogados que llegaban desde arriba. Cada gemido de mi hijo era un cuchillo que se clavaba en un lugar que ni siquiera el vaso de Carla había logrado alcanzar. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire quieto, como si la casa misma contuviera la respiración. 30 años de silencio elegido, de paz construida a base de rutinas, y ahora este vacío resonante que lo llenaba todo. 2 horas después, Alejandro bajó con una mochila. Su rostro era determinado, pero los ojos aún hinchados. Voy a recoger a Carla en la estación, y nos quedaremos en el departamento de Patricia hasta decidir qué hacer. Patricia era una amiga suya que vivía en un pequeño apartamento en el centro. No era una solución permanente, y ambos lo sabíamos. Alejandro, empecé, tratando de mantener la voz suave, no tienes que irte. Esta es tu casa también. Se rió, un sonido hueco. Esta casa dejó de ser mía el momento en que decidiste llamar a la policía contra mi esposa. Me agredió, Alejandro, en mi propia mesa de comedor. Estaba ebria y perdió el control. La gente comete errores. Y la gente debe responder por sus errores, repliqué, con la voz ahora más firme, especialmente cuando involucran violencia física. Sacudió la cabeza. Siempre ha sido así, la jueza inflexible, la ley por encima de todo, incluso de tu propio hijo. Eso dolió más que el corte en la sien, pero no lo dejé ver. Es porque te amo que hago esto, Alejandro. Carla es abusiva y estás atrapado en esa relación. No te atrevas a analizar mi matrimonio. Siempre lo has odiado. Siempre has creído que merezco algo mejor. Y lo mereces, dije con calma. Mereces a alguien que te respete y que respete a tu familia. Alejandro tomó las llaves del auto de la mesita de café. Voy a buscar a mi esposa. Luego volveremos por el resto de las cosas. Cuando la puerta se cerró tras él, solté un suspiro largo y cansado. La casa estaba en silencio otra vez.
Pero no era el silencio pacífico que tanto valoraba. Era un silencio pesado, cargado de consecuencias. Me levanté y recorrí las habitaciones vacías. En el comedor, los fragmentos de cristal seguían en el suelo, atrapando la luz de la mañana como diamantes rotos. Me arrodillé y comencé a recogerlos uno a uno, sintiendo sus bordes afilados contra mis dedos. Cada pieza era un recordatorio de la línea que se había cruzado, de la ilusión de familia que se hacía añicos junto con el cristal de mi abuela. Pasé el resto del día en un estado de entumecimiento, alternando entre dudas y certezas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había perdido a mi hijo para siempre? Las preguntas giraban en mi mente mientras intentaba leer, comer, distraerme. Cada libro que abría mostraba páginas vacías de significado, cada bocado de comida sabía a cenizas. El reloj de la sala marcaba las horas con una lentitud cruel, cada tic-tac amplificando el silencio. Por la noche, el teléfono sonó. Era Alejandro. Estamos en lo de Patricia. A Carla la soltaron con citación para audiencia la próxima semana. Su voz era fría, distante. Pasaremos mañana por nuestras cosas. Alejandro, no tienes que. Ya tomé mi decisión, mamá. Elijo estar al lado de mi esposa. Colgó, y me senté en el escritorio de mi oficina, abriendo una carpeta nueva en la computadora. La nombré Caso Carla. Dentro, creé documentos para registrar cada etapa del proceso, cada decisión, cada pieza de evidencia recolectada. Mi dedo se detuvo sobre el teclado. En la pantalla en blanco, vi reflejado no a la jueza jubilada, sino a una madre que acababa de incendiar el último puente hacia su hijo. Respiré hondo y comencé a escribir. No eran solo notas legales lo que transcribía, sino cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio de Carla durante los últimos 6 meses. La evidencia no solo estaba en los moretones y los cristales rotos, sino en los patrones, en la erosión constante del respeto. Esta no era una venganza, era la construcción de un caso para salvar a Alejandro, incluso si eso significaba que me odiara por un tiempo. O para siempre. Para las 3 décadas que construí casos contra criminales de todo tipo, ahora construía un caso para salvar a mi hijo de un matrimonio tóxico, aunque por el momento me odiara por ello. A la mañana siguiente, mientras esperaba que Alejandro y Carla llegaran por sus cosas, llamé a un viejo amigo. Ricardo y yo trabajamos juntos por años, él como detective y yo como jueza. Se jubiló antes que yo. Ahora dirigía una pequeña agencia de investigación privada. Elena, ¿cuánto tiempo ha pasado? Su voz grave me trajo consuelo instantáneo. ¿A qué debo el placer? Te necesito, Ricardo. Es un asunto delicado. Le expliqué la situación, la agresión, el informe policial, la ruptura con Alejandro. Necesito saber más sobre Carla. Tengo un mal presentimiento sobre sus finanzas, sobre cómo viven realmente. Ricardo no hizo preguntas innecesarias. Envíame sus datos. Lo investigué discretamente. 1 hora después, estacioné mi auto a 2 cuadras de la casa y esperé. No quería estar presente cuando vinieran por sus pertenencias. Un enfrentamiento directo solo empeoraría las cosas ahora. Desde mi punto de observación, vi llegar el auto de Alejandro. Él y Carla entraron usando la llave que aún tenía. Vigilé la casa por casi 2 horas, viendo ocasionalmente a uno de ellos en la ventana, cargando cajas, moviéndose rápido. Cuando finalmente se fueron, el auto estaba visiblemente cargado. Alejandro miró la casa una última vez antes de subir al vehículo. Incluso a la distancia, vi que lloraba. Carla, en cambio, parecía irritada, gesticulando mientras decía algo que no podía oír. Esperé 20 minutos más antes de volver a casa. Su ausencia era casi física, espacios vacíos donde habían estado objetos, silencios donde antes había conversaciones. La habitación de huéspedes que ocupaban estaba parcialmente vacía. Dejaron el mobiliario, obviamente, pero todos los artículos personales se habían ido. En el closet, noté que faltaba una de mis joyas, un broche de oro que perteneció a mi madre. Alejandro sabía cuánto lo valoraba. ¿Fue un descuido o un pequeño acto de venganza? Preferí creer lo primero. Los días siguientes se llenaron de un silencio opresivo. Alejandro no llamó. No respondió mis mensajes. Intenté respetar su espacio, pero cada día sin noticias era una pequeña tortura. El miércoles recibí el primer informe de Ricardo. Sentada en mi oficina,
Abrí el adjunto del email con aprensión. Los descubrimientos eran peores de lo que imaginaba. Carla había sido despedida de su trabajo 3 meses antes. No solo tenía problemas con el jefe, como decía en las cenas. Estaba desempleada, ocultándolo de todos, incluso de Alejandro. Pero eso era solo la punta del iceberg. Carla tenía 5 tarjetas de crédito, todas al límite, totalizando una deuda de casi 800,000 pesos. Peor aún, 2 de esas tarjetas estaban a nombre de Alejandro, probablemente abiertas con un poder notarial o usando sus datos sin su conocimiento. El informe también mostraba algo que me alarmó de verdad. 3 retiros significativos de la cuenta de retiro de Alejandro en los últimos 2 meses, sumando 400,000 pesos. Para hacer esos retiros, Carla necesitaría acceso a las contraseñas de Alejandro, o haber falsificado su firma. Había más: quejas menores en tiendas por cheques sin fondos, un aviso de desalojo de un apartamento anterior que nunca mencionaron, y lo más preocupante, conversaciones capturadas en redes sociales donde Carla hablaba con amigas sobre heredar una casa pronto cuando la vieja se muera. Obviamente. Sentí una oleada de náuseas. No era solo un caso de temperamento explosivo o una nuera irrespetuosa. Era un esquema sistemático. Carla estaba ahogando financieramente a mi hijo mientras planeaba un futuro basado en mi muerte. Imprimí todo el informe y lo puse en una carpeta segura. Necesitaba más. Tenía que entender la magnitud completa antes de confrontar a Alejandro con estos descubrimientos. Lema Ricardo de Nuevo. Necesito que sigas investigando, especialmente los retiros de la cuenta de retiro. Si consigues evidencia concreta de que Carla actuó sin autorización de Alejandro, podríamos estar hablando de delitos financieros. Estoy en ello, respondió Ricardo. Elena, ten cuidado. Si esta mujer está financieramente desesperada y cree que puede heredar algo de ti, bueno. No necesitaba terminar la frase. 30 años en el sistema penal me enseñaron que el dinero es uno de los motivadores más potentes para actos desesperados. Esa noche cambié las cerraduras de la casa, una precaución necesaria. La semana siguiente trajo la audiencia preliminar por la agresión. Asistí al Palacio de Justicia donde trabajé por décadas, esta vez como víctima. Era extraño sentarme del otro lado, ver a ex colegas saludarme con expresiones de preocupación, oír susurros en los pasillos. Carla llegó con su abogado, un joven en un traje mal cortado que parecía recién egresado de la escuela de Derecho. Alejandro no estaba con ella, lo que me sorprendió. Esperaba que mi hijo estuviera allí para apoyar a su esposa. La jueza era Sara Jiménez, una mujer competente a quien conocí superficialmente en mis últimos años antes de jubilarme. Me reconoció de inmediato, asintiendo discretamente en mi dirección. El procedimiento fue breve y directo. El fiscal presentó las acusaciones de lesiones menores. El abogado de Carla argumentó que fue un incidente aislado causado por estrés y consumo de alcohol, sin intención de dañar. Su señoría, dijo, mi clienta no tiene antecedentes penales y está profundamente arrepentida. Solicitamos una medida alternativa a la cárcel, como servicio comunitario. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con la postura que mantuve por décadas en esas mismas salas. Su señoría, no busco venganza ni castigo severo. Busco justicia y, principalmente, protección. La agresión ocurrió en mi propio hogar, en mi mesa, por alguien a quien di refugio por bondad. Solicito respetuosamente que, además de cualquier medida punitiva que el tribunal considere apropiada, se emita una orden de alejamiento, impidiendo que la demandada se acerque a mi residencia. Vi paladiser al rostro de Carla. Una orden de alejamiento significaría que no podría volver a mi casa, la casa donde ella y Alejandro vivían, la casa que aparentemente esperaba heredar. La jueza consideró por unos momentos antes de anunciar su decisión. Dadas la naturaleza del incidente y la relación entre las partes, determinó que la demandada cumplirá 6 meses de servicio comunitario y participación obligatoria en un programa de manejo de ira. Adicionalmente, emito una orden temporal de alejamiento que prohíbe a la demandada aproximarse a menos de 100 metros de la residencia y persona de la víctima por 90 días, tras los cuales se reevaluará la situación. El abogado de Carla protestó, argumentando que la orden era excesiva dado el contexto familiar, pero la jueza fue firme. La violencia doméstica no es menos grave por ocurrir entre familiares, señor. Al contrario. Al salir de la sala,
Noté a Alejandro sentado en el banco trasero. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él apartara la mirada, levantándose rápido para reunirse con Carla en el pasillo. Quise acercarme, explicarle por qué hacía todo esto, decirle que había descubierto cosas preocupantes, pero el momento no era adecuado. Alejandro no estaba listo para escuchar. Volví a casa y agregué la transcripción de la audiencia y una copia de la orden de alejamiento a mi carpeta Caso Carla. La carpeta se engrosaba, tanto literal como metafóricamente. Decidí cambiar las cerraduras de la casa esa misma tarde. Mientras el cerrajero trabajaba, el ruido metálico de las nuevas llaves al caer en mi palma sonó como un portazo definitivo. 30 años en el sistema penal me habían enseñado que el dinero es uno de los motivadores más potentes para actos desesperados, y ahora esa lección resonaba en cada rincón de mi propio hogar. Esa noche cambié las cerraduras de la casa, una precaución necesaria. La jueza era Sara Jiménez, una mujer competente a quien conocí superficialmente en mis últimos años antes de jubilarme. Me reconoció de inmediato, asintiendo discretamente en mi dirección. El procedimiento fue breve y directo. El fiscal presentó las acusaciones de lesiones menores. El abogado de Carla argumentó que fue un incidente aislado causado por estrés y consumo de alcohol, sin intención de dañar. Su señoría, dijo, mi clienta no tiene antecedentes penales y está profundamente arrepentida. Solicitamos una medida alternativa a la cárcel, como servicio comunitario. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con la postura que mantuve por décadas en esas mismas salas. Su señoría, no busco venganza ni castigo severo. Busco justicia y, principalmente, protección. La agresión ocurrió en mi propio hogar, en mi mesa, por alguien a quien di refugio por bondad. Solicito respetuosamente que, además de cualquier medida punitiva que el tribunal considere apropiada, se emita una orden de alejamiento, impidiendo que la demandada se acerque a mi residencia. Vi paladiser al rostro de Carla. Una orden de alejamiento significaría que no podría volver a mi casa, la casa donde ella y Alejandro vivían, la casa que aparentemente esperaba heredar. La jueza consideró por unos momentos antes de anunciar su decisión. Dadas la naturaleza del incidente y la relación entre las partes, determinó que la demandada cumplirá 6 meses de servicio comunitario y participación obligatoria en un programa de manejo de ira. Adicionalmente, emito una orden temporal de alejamiento que prohíbe a la demandada aproximarse a menos de 100 metros de la residencia y persona de la víctima por 90 días, tras los cuales se reevaluará la situación. El abogado de Carla protestó, argumentando que la orden era excesiva dado el contexto familiar, pero la jueza fue firme. La violencia doméstica no es menos grave por ocurrir entre familiares, señor. Al contrario. Al salir de la sala, noté a Alejandro sentado en el banco trasero. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él apartara la mirada, levantándose rápido para reunirse con Carla en el pasillo. Quise acercarme, explicarle por qué hacía todo esto, decirle que había descubierto cosas preocupantes, pero el momento no era adecuado. Alejandro no estaba listo para escuchar. Volví a casa y agregué la transcripción de la audiencia y una copia de la orden de alejamiento a mi carpeta Caso Carla. La carpeta se engrosaba, tanto literal como metafóricamente. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro. Mamá. Su voz sonaba exhausta, casi irreconocible. Necesitamos hablar. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, lejos tanto de mi casa como del apartamento de la amiga donde se quedaban. Llegué 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la esquina para algo de privacidad. Alejandro entró puntual. Estaba más delgado, con ojeras profundas que no podía ocultar del todo. Llevaba un suéter de cuello alto pese al calor del día, algo que activó inmediatamente mis alarmas internas. ¿Estás bien?, pregunté tan pronto se sentó. Estoy lidiando con la situación, respondió, evitando mi mirada mientras tomaba el menú. Pedimos café, negro para mí, con leche para él, como siempre. Cuando la mesera se fue, nos quedamos en un silencio incómodo, ninguno sabiendo exactamente cómo empezar. La orden de alejamiento complica las cosas, dijo finalmente. Hemos estado en lo de Patricia casi 2 semanas. El sofá me está matando la espalda, y su paciencia se agota. Pueden rentar un lugar, sugerí, manteniendo la voz neutral, no acusadora. Alejandro soltó una risa amarga.
¿Con qué dinero? Mi sueldo apenas cubre las cuentas básicas, y Carla, dudó, mirando sus propias manos. Carla aún no ha encontrado un nuevo trabajo. Él aún creía esa mentira. Tomé un sorbo de café, ponderando cómo proceder. Confrontarlo directamente con todo lo descubierto podría hacerlo cerrarse por completo. Alejandro, si tienen dificultades financieras, puedo ayudarte. Solo a ti. Finalmente me miró directamente. ¿Qué significa eso? Solo a mí. Significa que me preocupo por ti y quiero asegurarme de que estés bien, pero tengo condiciones para esa ayuda. ¿Qué condiciones? Su voz se tensó. Quiero que revises tus cuentas bancarias. Todas. Tus ahorros, tu retiro, tus estados de tarjetas de crédito. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué eso? Porque tengo razones para creer que no conoces tu verdadera situación financiera. ¿De qué hablas? Golpeó la taza en la mesa con fuerza excesiva, derramando algo de café. Si esto es un intento de volverme en contra de Carla. No es un intento, lo interrumpí suavemente. Es una solicitud basada en hechos. Descubrí. Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu fondo de retiro? Su expresión cambió sutilmente. Un destello de duda cruzó su rostro. No sé. Hace unos meses, tal vez. Lo tengo todo en depósitos automáticos. ¿Y los retiros? Autorizaste retiros recientes. Se quedó completamente quieto. ¿Qué retiros? Abrí mi bolso y saqué una hoja, un estado de su fondo de retiro que Ricardo había obtenido. La puse en la mesa, girada hacia él. El documento mostraba claramente 3 retiros grandes en los últimos 2 meses. Alejandro la tomó con manos temblorosas, su rostro palideciendo mientras leía. Esto no es posible. Nunca autoricé esto. Hay más, dije gentilmente, sacando otros documentos de mi bolso. Estados de tarjetas a su nombre con compras que claramente no había hecho, incluyendo joyería cara y transferencias a cuentas desconocidas. Alejandro hojeó los papeles. Su respiración se aceleró cada vez más. ¿Cómo conseguiste todo esto? Contraté a un investigador privado. Después de que Carla me agrediera, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Investigaste mi esposa. Su voz subió una octava, indignado. Investig para proteger Ruth, respondí firmemente. Y parece que tenía razón en preocuparme. Alejandro, Carla fue despedida hace 3 meses. Tienen 5 tarjetas al límite, 2 a tu nombre. Ella retiró 400,000 pesos de tu retiro sin tu autorización. Esto es un delito. Alejandro cerró los ojos, tomando varias respiraciones profundas. Cuando los abrió, había una mezcla de emociones en su mirada: ira, confusión, miedo y, finalmente, un destello de reconocimiento. Las cuentas. Siempre decía que las pagaba, pero siempre faltaba dinero. Pensé que era porque mi sueldo es bajo que no íbamos bien. Te está robando, hijo. Alejandro sacudió la cabeza lentamente. No, debe haber una explicación. Tal vez estaba desesperada tras perder el trabajo. Tal vez no quería preocuparme. Debió planear devolver el dinero cuando consiguiera un nuevo empleo. Alejandro, dije con toda la gentileza que pude reunir, hay algo más que debes ver. Le entregué el último documento, capturas de pantalla de conversaciones de Carla con amigas, hablando de heredar una casa pronto cuando la vieja se muera y aguantar a la vieja unos meses más hasta resolver su situación financiera. Alejandro leyó los mensajes 1, 2, 3 veces, como si no pudiera comprender las palabras. Entonces vi algo romperse en su rostro. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra y otra. Ella siempre decía que no nos aceptabas porque eras demasiado tradicional. Por eso nos tratabas con tanta frialdad. Alejandro, nunca me importó a quien elegiste amar. Me importa cómo esa persona te trata. Se secó las lágrimas con una servilleta. Cuando nos mudamos a tu casa, dijo que sería temporal, solo hasta ahorrar para nuestro propio lugar. Pero siempre surgía algo. Una cuenta inesperada. Una emergencia. Dijo que estábamos ahorrando, pero nunca vi crecer el dinero. Tomé su mano sobre la mesa. ¿Y el suéter? Hace calor para un cuello alto. Alejandro palideció e instintivamente tiró del cuello más arriba. No es nada. ¿Es ella?
También ha sido violenta contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Lentamente, bajó el cuello, revelando marcas de dedos en su cuello, moretones amarillentos que se desvanecían. Fue después de la audiencia, susurró. Estaba furiosa por la orden de alejamiento. Dijo que debí testificar a su favor, que la elegía a ella sobre ti. Alejandro miró abajo. Tengo tanto miedo, mamá. La ira que sentí en ese momento era diferente a la indignación fría cuando Carla me lanzó el vaso. Era una furia primal protectora, pero no podía dejar que me controlara. Alejandro necesitaba claridad, no más caos emocional. Quiero que vengas a casa conmigo hoy, dije firmemente. Ahora mismo. Carla no puede acercarse a la casa por la orden de alejamiento. Estarás seguro allí. En cuanto a tus cosas, enviaremos a alguien por ellas después. Lo importante es sacarte de esa situación inmediatamente. Ella va a enloquecer cuando se entere de que me fui. Por eso mismo necesitas irte, Alejandro. Este es un patrón clásico de abuso. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, mirando los documentos esparcidos frente a nosotros. Pruebas irrefutables de la traición financiera y emocional de Carla. Finalmente, asintió levemente. Está bien, vámonos a casa. Finalmente me miró directamente, con la voz tensa por la incredulidad. Alejandro frunció el ceño, claramente perturbado por mis insinuaciones. ¿De qué hablas? Golpeó la taza en la mesa con fuerza excesiva, derramando algo de café. Si esto es un intento de volverme en contra de Carla. No es un intento, lo interrumpí suavemente. Es una solicitud basada en hechos. Descubrí. Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu fondo de retiro? Su expresión cambió sutilmente. Un destello de duda cruzó su rostro. No sé. Hace unos meses, tal vez. Lo tengo todo en depósitos automáticos. ¿Y los retiros? Autorizaste retiros recientes. Se quedó completamente quieto. ¿Qué retiros? Abrí mi bolso y saqué una hoja, un estado de su fondo de retiro que Ricardo había obtenido. La puse en la mesa, girada hacia él. El documento mostraba claramente 3 retiros grandes en los últimos 2 meses. Alejandro la tomó con manos temblorosas, su rostro palideciendo mientras leía. Esto no es posible. Nunca autoricé esto. Hay más, dije gentilmente, sacando otros documentos de mi bolso. Estados de tarjetas a su nombre con compras que claramente no había hecho, incluyendo joyería cara y transferencias a cuentas desconocidas. Alejandro hojeó los papeles. Su respiración se aceleró cada vez más. ¿Cómo conseguiste todo esto? Contraté a un investigador privado. Después de que Carla me agrediera, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Investigaste mi esposa. Su voz subió una octava, indignado. Investig para proteger Ruth, respondí firmemente. Y parece que tenía razón en preocuparme. Alejandro, Carla fue despedida hace 3 meses. Tienen 5 tarjetas al límite, 2 a tu nombre. Ella retiró 400,000 pesos de tu retiro sin tu autorización. Esto es un delito. Alejandro cerró los ojos, tomando varias respiraciones profundas. Cuando los abrió, había una mezcla de emociones en su mirada: ira, confusión, miedo y, finalmente, un destello de reconocimiento. Las cuentas. Siempre decía que las pagaba, pero siempre faltaba dinero. Pensé que era porque mi sueldo es bajo que no íbamos bien. Te está robando, hijo. Alejandro sacudió la cabeza lentamente. No, debe haber una explicación. Tal vez estaba desesperada tras perder el trabajo. Tal vez no quería preocuparme. Debió planear devolver el dinero cuando consiguiera un nuevo empleo. Alejandro, dije con toda la gentileza que pude reunir, hay algo más que debes ver. Le entregué el último documento, capturas de pantalla de conversaciones de Carla con amigas, hablando de heredar una casa pronto cuando la vieja se muera y aguantar a la vieja unos meses más hasta resolver su situación financiera. Alejandro leyó los mensajes 1, 2, 3 veces, como si no pudiera comprender las palabras. Entonces vi algo romperse en su rostro. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra y otra. Ella siempre decía que no nos aceptabas porque eras demasiado tradicional. Por eso nos tratabas con tanta frialdad. Alejandro,
Nunca me importó a quien elegiste amar. Me importa cómo esa persona te trata. Se secó las lágrimas con una servilleta. Cuando nos mudamos a tu casa, dijo que sería temporal, solo hasta ahorrar para nuestro propio lugar. Pero siempre surgía algo. Una cuenta inesperada. Una emergencia. Dijo que estábamos ahorrando, pero nunca vi crecer el dinero. Tomé su mano sobre la mesa. ¿Y el suéter? Hace calor para un cuello alto. Alejandro palideció e instintivamente tiró del cuello más arriba. No es nada. ¿Es ella? También ha sido violenta contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Lentamente, bajó el cuello, revelando marcas de dedos en su cuello, moretones amarillentos que se desvanecían. Fue después de la audiencia, susurró. Estaba furiosa por la orden de alejamiento. Dijo que debí testificar a su favor, que la elegía a ella sobre ti. Alejandro miró abajo. Tengo tanto miedo, mamá. La ira que sentí en ese momento era diferente a la indignación fría cuando Carla me lanzó el vaso. Era una furia primal protectora, pero no podía dejar que me controlara. Alejandro necesitaba claridad, no más caos emocional. Quiero que vengas a casa conmigo hoy, dije firmemente. Ahora mismo. Carla no puede acercarse a la casa por la orden de alejamiento. Estarás seguro allí. En cuanto a tus cosas, enviaremos a alguien por ellas después. Lo importante es sacarte de esa situación inmediatamente. Ella va a enloquecer cuando se entere de que me fui. Por eso mismo necesitas irte, Alejandro. Este es un patrón clásico de abuso. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, mirando los documentos esparcidos frente a nosotros. Pruebas irrefutables de la traición financiera y emocional de Carla. Finalmente, asintió levemente. Está bien, vámonos a casa. En el camino de regreso, Alejandro se mantuvo callado, mirando por la ventana. Solo cuando estacioné en el garaje habló de nuevo. ¿Cómo dejé que pasara esto? ¿Cómo no me di cuenta? El abuso rara vez empieza obvio, respondí, apagando el motor. Comienza con pequeñas mentiras, pequeños controles que escalan gradualmente. Para cuando te das cuenta, ya estás atrapado en una red. Entramos a la casa que siempre fue también suya. La casa donde creció. Alejandro se detuvo en medio del salón, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Voy a preparar tu habitación, dije, subiendo las escaleras. La habitación de Alejandro seguía igual que siempre. La preservé cuando se fue a la universidad y la mantuve cuando él y Carla se mudaron a la de huéspedes. Era un refugio del pasado, un lugar donde podría sentirse seguro de nuevo. Cambié las sábanas, abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco y puse flores frescas en la mesita de noche. Pequeños gestos para decirle que era bienvenido, que esta era su casa. Tomé su mano sobre la mesa, buscando en su mirada una respuesta que las palabras parecían eludir. Alejandro palideció e instintivamente tiró del cuello más arriba. No es nada. ¿Es ella? También ha sido violenta contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Lentamente, bajó el cuello, revelando marcas de dedos en su cuello, moretones amarillentos que se desvanecían. Fue después de la audiencia, susurró. Estaba furiosa por la orden de alejamiento. Dijo que debí testificar a su favor, que la elegía a ella sobre ti. Alejandro miró abajo. Tengo tanto miedo, mamá. La ira que sentí en ese momento era diferente a la indignación fría cuando Carla me lanzó el vaso. Era una furia primal protectora, pero no podía dejar que me controlara. Alejandro necesitaba claridad, no más caos emocional. Quiero que vengas a casa conmigo hoy, dije firmemente. Ahora mismo. Carla no puede acercarse a la casa por la orden de alejamiento. Estarás seguro allí. En cuanto a tus cosas, enviaremos a alguien por ellas después. Lo importante es sacarte de esa situación inmediatamente. Ella va a enloquecer cuando se entere de que me fui. Por eso mismo necesitas irte, Alejandro. Este es un patrón clásico de abuso. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, mirando los documentos esparcidos frente a nosotros. Pruebas irrefutables de la traición financiera y emocional de Carla. Finalmente, asintió levemente. Está bien, vámonos a casa. En el camino de regreso, Alejandro se mantuvo callado, mirando por la ventana.
Solo cuando estacioné en el garaje habló de nuevo. ¿Cómo dejé que pasara esto? ¿Cómo no me di cuenta? El abuso rara vez empieza obvio, respondí, apagando el motor. Comienza con pequeñas mentiras, pequeños controles que escalan gradualmente. Para cuando te das cuenta, ya estás atrapado en una red. Entramos a la casa que siempre fue también suya. La casa donde creció. Alejandro se detuvo en medio del salón, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Voy a preparar tu habitación, dije, subiendo las escaleras. La habitación de Alejandro seguía igual que siempre. La preservé cuando se fue a la universidad y la mantuve cuando él y Carla se movieron a la de huéspedes. Era un refugio del pasado, un lugar donde podría sentirse seguro de nuevo. Cambié las sábanas, abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco y puse flores frescas en la mesita de noche. Pequeños gestos para decirle que era bienvenido, que esta era su casa. Cuando bajé, lo encontré de pie frente a la repisa de la chimenea, contemplando una fotografía de su infancia. En ella, ambos estábamos en un parque, él con unos 7 años, montado sobre mis hombros, riendo sin preocupaciones. Ese día me compraste el primer helado de fresa, murmuró sin apartar los ojos de la imagen. Me caí y me raspé la rodilla, y juraste que el helado tenía poderes curativos. Sonreí al recordarlo. Y funcionó, ¿no es así? Asintió, y por primera vez en meses, vi el atisbo de una sonrisa genuina en sus labios. Necesito una ducha, dijo, pasándose una mano por el rostro. Sí, ve. Yo prepararé algo de cenar. Mientras subía las escaleras, sentí una punzada de alivio al verlo moverse con menos tensión. En la cocina, preparé una sopa de pollo, reconfortante y sencilla, la misma que le hacía cuando estaba enfermo de niño. El aroma a caldo y verduras llenó la casa, un olor a hogar que había estado ausente durante demasiado tiempo. Mientras revolvía la olla, oí el sonido del agua correr arriba. Cada ruido doméstico normal, cada pequeño indicio de que Alejandro estaba aquí, a salvo, era un bálsamo para el nudo de preocupación que llevaba meses alojado en mi pecho. 30 años en la judicatura me enseñaron a esperar lo peor de las personas, pero nada me preparó para el dolor de ver a mi propio hijo convertido en la víctima. Ahora, sin embargo, no había espacio para el pesimismo. Solo para la certeza tranquila de que, por fin, estaba haciendo lo correcto. Cuando bajé, encontré a Alejandro sentado en la mesa de la cocina, mirando su celular. Levantó la vista cuando entré. Me ha llamado 12 veces, enviado 20 mensajes preguntando dónde estoy. No necesitas responder ahora. Necesito. Si no respondo, vendrá aquí. Orden de alejamiento o no. Alejandro tecleó un mensaje breve. Necesito tiempo para pensar. Estoy a salvo. Por favor, no me busques hoy. Segundos después, el teléfono empezó a sonar. El nombre de Carla parpadeaba en la pantalla. Alejandro rechazó la llamada con manos temblorosas y apagó el dispositivo. ¿Qué hago ahora?, preguntó, perdido. Un paso a la vez, respondí, sentándome a su lado. Primero, necesitamos proteger tus finanzas. Mañana cambiamos tus contraseñas bancarias y notificamos al banco sobre las transacciones no autorizadas. Luego vemos a un abogado para discutir tus opciones legales. Opciones legales, repitió como probando las palabras. ¿Quieres decir divorcio? Entre otras cosas. Lo que ella hizo, los retiros no autorizados, las tarjetas a tu nombre son delitos financieros. Alejandro, puedes elegir si presentar o no una denuncia, pero necesitamos detenerla para que no continúe. Alejandro asintió lentamente. Nunca pensé que estaría en esta situación. Siempre creí que reconocería el abuso si me pasaba. Nadie piensa que le pasará. Por eso persiste el abuso. Se disfraza. Se justifica. Hace dudar al víctima de sí mismo. Esa noche preparé la cena mientras Alejandro tomaba un baño largo. Tuvimos una comida simple, silenciosa la mayor parte del tiempo, pero era un silencio diferente al de las semanas previas. No era de ira o resentimiento, sino de reflexión, de reconexión. Antes de dormir, Alejandro me abrazó. El primer abrazo en semanas. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Nunca me rendiría, respondí, apretándolo un poco más. Esa noche, acostada en mi cama, oía a Alejandro llorar en la habitación contigua.
El sonido me rompió el corazón, pero también me trajo un alivio extraño. Estaba en casa. Estaba a salvo, y el llanto era parte de la cura. Al día siguiente, como planeamos, fuimos al banco. Alejandro canceló todas las tarjetas, cambió contraseñas, bloqueó accesos. Iniciamos el proceso de disputar los retiros no autorizados de su retiro. El gerente, al ver los documentos y oír la explicación, sugirió fuertemente que Alejandro presentara una denuncia formal por fraude. Lo pensaremos, fue todo lo que pudo responder en ese momento. Por la tarde, nos reunimos con una abogada especializada en derecho familiar y casos de abuso doméstico. Rebeca era una mujer de mediana edad con ojos amables y presencia firme, exactamente el tipo de persona que necesitábamos. Basado en lo que me cuentan y los documentos que trajeron, tenemos un caso sólido para divorcio por conducta marital impropia, explicó Rebeca. El abuso financiero está bien documentado, y con la evidencia de abuso físico, podemos solicitar una orden de protección permanente, no solo la temporal que ya existe. Alejandro escuchaba, asimilando cada palabra con una concentración que no le había visto en meses. ¿Y si ella se resiste?, preguntó, casi en un susurro. Rebeca inclinó la cabeza. Con la evidencia que tenemos, no tiene mucho margen para resistirse. Pero debemos prepararnos para cualquier reacción. Al salir de la oficina, el aire de la tarde nos envolvió. Alejandro se detuvo en la acera, respirando hondo. Se siente real ahora, dijo. Como si hubiera despertado de un sueño y tuviera que aprender a caminar de nuevo. De regreso a casa, pasamos por el mercado. Mientras elegía frutas, vi a Alejandro detenerse frente al puesto de helados. ¿Recuerdas el de fresa?, le pregunté. Una sonrisa tenue asomó en sus labios. El de los poderes curativos. Compró uno y, mientras lo saboreaba, algo en su postura pareció suavizarse. Era un gesto pequeño, un recuerdo feliz reclamado de entre las ruinas. Esa noche, mientras ordenaba mi oficina, Alejandro apareció en el umbral. He estado pensando en lo que dijiste sobre presentar la denuncia por fraude. Creo que tienes razón. No puedo dejar que esto le pase a otra persona. Su decisión me llenó de un orgullo silencioso. No era mi fuerza la que hablaba, sino la suya propia, renaciendo. Mañana lo haremos, le prometí. Antes de retirarnos, apagó las luces del salón, un ritual doméstico que había sido solo mío durante demasiado tiempo. Buenas noches, mamá, dijo desde las escaleras. Esas dos palabras, tan simples, sellaron la paz del momento. En la quietud de mi habitación, supe que la batalla no había terminado, pero esa noche, por primera vez, estábamos ganando la guerra. No con gritos o demandas, sino con silencios compartidos y helado de fresa. Alejandro tomó una respiración profunda. ¿Y si no quiero que vaya a la cárcel? Entiendo tu vacilación, respondió Rebeca gentilmente. Muchas víctimas de abuso doméstico tienen sentimientos conflictivos sobre procesar penalmente a sus abusadores. Podemos enfocarnos inicialmente en el divorcio y proteger tus activos. Las denuncias penales pueden ser una decisión separada que tomes cuando estés listo. Al salir de la oficina, Alejandro parecía exhausto y aliviado a la vez. Se siente como despertar de una pesadilla, comentó mientras manejábamos a casa. Es un proceso, respondí. No se resuelve de la noche a la mañana. Lo sé, pero al menos ahora camino en la dirección correcta. Esa noche fue interrumpida por un ruido en la puerta principal alrededor de las 10. Golpes furiosos, el timbre sonando repetidamente. Alejandro y yo nos miramos en el sofá donde veíamos una película. Es ella, susurró Alejandro, con miedo evidente en la voz. No puede entrar, le aseguré, tomando el teléfono. Y está violando la orden de alejamiento. Llamo a la policía. Los golpes continuaron, haciéndose más fuertes mientras reportaba la situación al operador del 911. Mi nuera está violando una orden de alejamiento, intentando forzar la entrada a mi casa. Necesitamos un patrullero inmediatamente. Alejandro, la voz de Carla penetró la puerta. Sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora. Alejandro se encogió en el sofá, temblando. Fui hacia él y tomé sus manos. Está bien. No puede entrar. La policía viene en camino. Carla siguió gritando, amenazando, implorando alternadamente.
El ruido atrajo la atención de los vecinos. Vi luces encendiéndose en casas cercanas, rostros apareciendo en las ventanas. Cuando el patrullero llegó 7 minutos después, Carla aún estaba en el porche, ahora pateando la puerta. La policía la encontró en flagrante violación de la orden de alejamiento. Vimos por la ventana cómo la arrestaban. Ella siguió mirando la casa, gritando el nombre de Alejandro, incluso mientras la metían al patrullero. ¿Qué va a pasar con ella ahora?, preguntó Alejandro, su voz casi inaudible. La arrestarán por violación de la orden de alejamiento, respondí. Esto tiene consecuencias serias. Esa noche, Alejandro durmió en mi habitación, como cuando era niño y tenía pesadillas. Pero esta vez la pesadilla estaba afuera, siendo llevada. A la mañana siguiente recibí una llamada del detective a cargo del caso de violación de la orden. Carla sería mantenida en custodia hasta la audiencia de fianza programada para el día siguiente. Dado el historial reciente de violencia y la clara demostración de inestabilidad, es probable que la jueza imponga condiciones estrictas para la liberación provisional, explicó. Esto puede incluir un monitor electrónico en el tobillo y supervisión constante. Le agradecí la información y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Alejandro aún dormía. Los eventos de la noche anterior lo habían agotado por completo. Mientras preparaba el desayuno, oí sus pasos en las escaleras. Bajó con mi bata de algodón enrollada sobre sus pijamas, el cabello revuelto. «Huele bien», murmuró, deslizándose a una silla de la cocina. Le serví café y puse frente a él un plato de huevos revueltos con chiles poblanos, su favorito de la infancia. Comió en silencio, las manos aún temblorosas alrededor de la taza. «¿Qué hago ahora, mamá?», preguntó sin levantar la vista. «Sobrevivir, hijo. Un día a la vez». Después de desayunar, lo acompañé a la sala. La luz de la mañana entraba a raudales, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. «Necesitas ver esto», dije, abriendo las cortinas por completo. Señalé la puerta principal, donde la noche anterior Carla había forcejeado con los oficiales. «Esa puerta te protegió. Esta casa te protege. Tú mismo, al no abrir, te protegiste». Alejandro observó la puerta de madera maciza, intacta pese a los golpes. Un destello de comprensión cruzó su rostro. Era la primera lección de muchas, reconocer su propia fortaleza. Más tarde, llamé a Ricardo. Le conté lo sucedido y le pedí que profundizara en los registros de Carla en otras ciudades. Mientras hablaba, observé a Alejandro desde la puerta de mi oficina. Estaba sentado en el jardín, acariciando a un gato callejero que a veces venía a visitarnos. Era un gesto pequeño, pero significativo. La capacidad de ofrecer consuelo, incluso cuando uno está herido, me dijo que mi hijo aún estaba allí, entero bajo las cicatrices. Por la tarde, llegó un correo de Rebeca con los documentos de divorcio listos para firmar. Llamé a Alejandro. Juntos revisamos cada página en la mesa de la cocina. Donde decía motivo, se leía abuso financiero y físico. Alejandro tomó la pluma con mano firme y estampó su nombre con una caligrafía clara y decidida. «Es solo papel», dijo, «pero se siente como una armadura». Esa noche, por primera vez, durmió en su propia habitación. Desde el pasillo, oí su respiración tranquila y profunda, un sonido que no escuchaba desde hacía demasiado tiempo. La paz, comprendí, no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de seguridad recuperada. Y esa noche, por fin, había llegado a nuestra casa. Preparé el desayuno y dejé una nota explicando dónde encontrarme. Tenía una reunión programada con Ricardo, mi amigo investigador, para discutir nuevos descubrimientos. Nos encontramos en su pequeña oficina en el centro. Ricardo parecía preocupado al saludarme. «Elena, descubrimos más sobre Carla. Cosas que necesitas ver». Abrió una carpeta y esparció documentos en la mesa. Había registros policiales de 2 ciudades diferentes, ambos involucrando a Carla en casos de violencia doméstica y fraude financiero. «Lo ha hecho antes», explicó Ricardo. «En Guadalajara hace 5 años y en Monterrey hace 3. En ambos casos, se involucró con personas financieramente acomodadas, se mudó a sus casas, comenzó a manipular sus finanzas y eventualmente se volvió violenta». Sentí un escalofrío. ¿Y qué pasó en esos casos? En el primero, la víctima retiró las denuncias después de que Carla prometiera cambiar.
En el segundo, hubo un acuerdo extrajudicial. La víctima pagó una suma significativa para sacarla de su vida. Es una depredadora serial, murmuré, hojeando los documentos. Y Alejandro era solo su víctima más reciente. Exacto. Y hay algo más, dudó Ricardo, eligiendo sus palabras con cuidado. Encontramos evidencia de que Carla investigó recientemente seguros de vida e herencias, específicamente cómo garantizar derechos de herencia a través del matrimonio. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Las implicaciones eran claras y aterradoras. ¿Crees que ella? No pude terminar la frase. No puedo decir con certeza que planeaba algo específico, respondió Ricardo. Pero el patrón es preocupante. Drenó los recursos financieros de Alejandro. Sabía que tienes una casa valiosa y otros activos. Las búsquedas sobre herencias, combinadas con los comentarios sobre la vieja muriéndose, pintan un cuadro perturbador. Salí de la oficina de Ricardo con la carpeta de documentos pesada en las manos, y una preocupación aún mayor en el pecho. Lo que empezó como un caso de agresión en mi mesa de comedor se había transformado en algo mucho más siniestro. Cuando llegué a casa, Alejandro estaba en la cocina preparando el almuerzo. Había una nueva energía en él, aún frágil pero determinada. ¿Dónde estabas?, preguntó, poniendo agua a hervir. Reunión con un amigo investigador, respondí, colocando la carpeta en la mesa. Alejandro, necesitamos hablar. Miró la carpeta, luego a mí, y apagó la estufa. Más malas noticias. Información importante. Por favor, siéntate. Le mostré los documentos, explicando cuidadosamente los patrones de comportamiento de Carla en relaciones previas. Alejandro escuchó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones: shock, dolor, rabia y, finalmente, resolución. Entonces, no fui especial, dijo al fin. Solo fui convenient. Fuiste un objetivo, corregí suavemente. Pero eso no disminuye quién eres. Depredadores como Carla son expertos en identificar personas buenas y confiables y manipularlas. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde solo unas horas antes había acariciado al gato callejero. En Guadalajara, ¿cómo se llamaba la víctima?, preguntó sin volverse. Miguel Ángel Soriano, leí en el informe. Arquitecto, 42 años. Perdió casi sus ahorros completos. Y en Monterrey. Roberto Flores, dueño de una pequeña cadena de restaurantes. Ella lo dejó cuando consiguió un acuerdo de confidencialidad y una suma de dinero que él describe como extorsión elegante. ¿Los has contactado?, preguntó Alejandro, girándose hacia mí. Su mirada era clara, directa. Asentí. Ricardo lo hizo. Los dos están dispuestos a declarar si es necesario. Miguel Ángel incluso conservó mensajes de voz donde Carla lo amenazaba. Alejandro respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión crucial. Entonces no soy un caso aislado. No estoy loco. Nunca lo estuviste, hijo. Ella sistemáticamente te aisló, te hizo dudar de tu propia percepción. Necesito verlo todo, dijo con una voz que no admitía discusión. Cada documento, cada informe, cada mensaje que encontraron. Pasamos las siguientes 2 horas en la mesa de la cocina, con la luz de la tarde filtrándose sobre los papeles que detallaban el modus operandi de Carla. Alejandro leía con una concentración feroz, a veces deteniéndose para respirar profundamente, otras haciendo preguntas precisas. Este patrón se mudaba a los 6 meses, empezaba los retiros financieros significativos al 8º mes, y la violencia física aparecía cuando la víctima empezaba a cuestionarla. Exactamente, confirmé, impresionada por su agudeza a pesar del dolor. Eres la primera víctima que rompe el ciclo antes de que ella lo lleve a su conclusión natural. ¿Y cuál era esa conclusión?, preguntó Alejandro, aunque su expresión decía que ya lo sabía. Señalé las búsquedas sobre herencias. Creemos que planeaba asegurarse de que, de una forma u otra, terminara con todos tus bienes y, potencialmente, con los míos. La palabra potencialmente se quedó corta, y lo sabíamos ambos. Alejandro juntó todos los documentos en una pila ordenada. Esto duele más que el vaso en la cara, mamá. Duele aquí, dijo señalando su pecho. Pero también es liberador. Porque significa que no fue amor lo que falló,
Fue mi detector de mentiras el que estaba temporalmente desconectado. Esa noche, después de que Alejandro se retiró a su habitación con la carpeta, me quedé en la cocina limpiando metódicamente. Oía pasos arriba, el crujido de la cama, luego silencio. Cuando subí a acostarme, vi una línea de luz bajo su puerta. Sabía que no estaba durmiendo, sino estudiando. Estudiando a su depredadora, y en el proceso, reencontrándose a sí mismo. Alejandro pasó la mano por su rostro, tomando una respiración profunda. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos hablar con la abogada y la policía. Estos nuevos documentos fortalecen tanto el caso de divorcio como los posibles procedimientos penales. Y su audiencia de fianza es mañana. Sí. No tengo que asistir, ¿verdad? Pero quiero. Necesito mirarla a los ojos, sabiendo la verdad. La determinación en la voz de Alejandro me sorprendió. En solo unos días, había pasado de víctima confundida a sobreviviente resuelto. Esa tarde, Alejandro y yo elaboramos un plan detallado. Primero, presentó una petición de divorcio contencioso citando abuso financiero y físico, acompañada de todos los documentos recolectados. Luego, presentamos denuncias formales por los delitos financieros, uso no autorizado de la cuenta de retiro y apertura fraudulenta de tarjetas. La abogada Rebeca nos acompañó en cada paso, asegurando que todos los documentos fueran impecables. Queremos crear un caso tan sólido que no haya escapatoria, explicó. La combinación de procedimientos civiles y penales creará una presión inmensa. A la mañana siguiente, nos preparamos para la audiencia de fianza. Alejandro eligió un atuendo sobrio, pantalones de vestir negros y camisa blanca, como para una entrevista laboral importante. Yo opté por uno de los trajes que usaba cuando era jueza, un recordatorio sutil a la corte de quien era. Mientras lo ayudaba a ajustar el nudo de la corbata en el espejo del vestíbulo, vi el reflejo de mis propias manos, aquellas que tantas sentencias habían firmado, ahora temblando ligeramente. No por miedo, sino por la intensidad del momento. Él notó el temblor y puso su mano sobre la mía. Está bien, mamá. Estoy listo. El Palacio de Justicia estaba relativamente vacío cuando llegamos, acompañados por Rebeca. Nos dirigieron a la sala, donde tomamos asientos discretos en la parte de atrás. Alejandro me tomó la mano con fuerza, sus dedos fríos pese al calor del día. Cuando trajeron a Carla vestida con el uniforme naranja de la cárcel y esposada, Alejandro inhaló bruscamente. Era la primera vez que la veía desde la noche de la intrusión. Carla escaneó la sala y sus ojos se fijaron en nosotros. Por un momento, su expresión se suavizó al ver a Alejandro, pero luego notó nuestras manos entrelazadas y su rostro se contorsionó en rabia. Dijo algo a su abogado, quien miró en nuestra dirección y sacudió la cabeza. Desde mi asiento, pude ver cómo los nudillos de Alejandro palidecían al apretar mi mano, pero su mirada no se desvió. Era como si estuviera grabando cada detalle en su memoria, la postura encorvada de ella, el desaliño de su cabello, la forma en que el uniforme naranja parecía devorar lo que quedaba de la mujer arrogante que una vez creyó amar. La jueza entró y la audiencia comenzó. El fiscal presentó el caso: violación flagrante de orden de alejamiento, historial reciente de violencia, riesgo de intimidación a testigos. Además, su señoría, añadió, tenemos información de que la demandada tiene un historial de comportamiento similar en otras jurisdicciones, habiendo estado involucrada en casos previos de violencia doméstica y fraude en Guadalajara y Monterrey. Esto era nueva información para Carla. Se volvió bruscamente hacia su abogado, visiblemente choqueada. No esperaba que su pasado la alcanzara tan rápido. Su máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando por un instante un destello de pánico genuino antes de que la ira volviera a sellar sus facciones. Observé cómo Alejandro asimilaba esa reacción, como sus ojos se estrechaban ligeramente, analizando. No era la mirada de un marido herido, sino la de un investigador que ve caer la última pieza de un rompecabezas siniestro. El defensor público argumentó sobre su arraigo en la comunidad, pero las palabras sonaban huecas frente al peso de la evidencia documental que ahora reposaba en el estrado. Cuando la jueza anunció que Carla permanecería en custodia, Alejandro soltó mi mano y exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la audiencia. Al salir, en el pasillo de mármol frío, se detuvo y se apoyó contra la pared por un momento. Esa no es la mujer que conocí, murmuró.
O tal vez sí lo era, y yo solo me negué a verla. Le puse una mano en el hombro. Ahora la ves con claridad. Eso es lo único que importa. Asintió, enderezándose, y en sus ojos ya no había rastro de la confusión que lo nublaba días atrás. Solo la determinación serena de quien ha decidido, por fin, enfrentar la verdad de frente. El defensor público intentó argumentar que Carla tenía lazos con la comunidad, no representaba un riesgo real y podía esperar el juicio fuera de custodia. La jueza escuchó los argumentos con expresión impasible antes de anunciar su decisión. Considerando la gravedad de la violación, el historial de la demandada y el evidente riesgo para las víctimas, determinó que la demandada permanecerá en custodia hasta el juicio, con posibilidad de revisión en 30 días al presentar un plan de supervisión adecuado. Carla soltó un sonido de protesta, un gruñido ahogado que parecía salir de lo más profundo de su garganta, silenciado rápidamente por un tirón de la manga de su abogado. Mientras los oficiales se acercaban para llevarla de vuelta a detención, se volvió y clavó sus ojos en Alejandro. Por favor. Su voz sonaba desesperada, rasposa, como si la humillación le quemara las cuerdas vocales. Alejandro, no dejes que pase esto. Te amo. Podemos arreglarlo. Alejandro no apartó la mirada. Se mantuvo firme, sus pies bien plantados en el suelo, mirando a los ojos a la mujer que lo había traicionado y abusado por meses. No dijo nada, no pestañeó siquiera. Solo observó con una calma glacial mientras los agentes la tomaban del brazo y la llevaban fuera de la sala. El crujido de sus propios nudillos al apretar los puños era el único sonido que delataba la tensión que lo recorría. En el pasillo, después de terminar la audiencia, Alejandro soltó mi mano y tomó una respiración profunda, como si el aire de la sala de vistas hubiera estado envenenado y ahora pudiera, por fin, respirar uno limpio. Pensé que sería más duro, confesó, pasándose una mano por el rostro, verla así, oírla suplicar. Pero solo podía pensar en todo lo que descubrimos. Las otras personas, las mentiras, las búsquedas de herencia, era como ver a un extraño representando un papel. Eres muy fuerte, dije, sintiendo un orgullo inmenso y doloroso por mi hijo, un sentimiento que me llenaba el pecho y al mismo tiempo lo oprimía. No me siento fuerte, respondió honestamente, y en sus ojos vi el destello de la vulnerabilidad que aún cargaba. Me siento estúpido por haber caído en esto, por no haber visto las señales, por haber defendido a quien me estaba destruyendo. No eres estúpido. Fuiste manipulado por alguien que convirtió la manipulación en un arte. Ella era una artesana de la mentira, y tú, simplemente, confiaste. En el camino de regreso a casa, sin mediar palabra, paramos en una ferretería. Alejandro caminó directamente al pasillo de las pinturas y eligió un azul suave, casi celeste. El color del cielo después de que pasa la tormenta, dijo, y en esa simple frase entendí que estaba listo para limpiar no solo las paredes, sino su vida entera. Los días siguientes trajeron una rutina casi terapéutica, un baile cuidadosamente coreografiado entre la crudeza de los trámites legales y la catarsis de la renovación. Durante el día, lidiábamos con asuntos legales. Reuniones con la abogada Rebeca, quien nos guiaba con paciencia infinita, visitas al banco para resolver el enredo financiero, llenando formularios interminables para las denuncias penales. Por las noches, pintábamos la habitación de Alejandro. El olor acre de la pintura nueva se mezclaba con el de la cena que preparábamos juntos, creando un nuevo aroma a hogar. Movíamos muebles, desempolvábamos rincones, renovábamos el espacio que había sido suyo en la infancia y adolescencia, y que ahora se convertía en su refugio para sanar, en un útero protector donde podría recomponer los pedazos de su identidad. 2 semanas después, recibimos la noticia de que el banco había aceptado la disputa de los retiros del fondo de retiro. Los 400,000 pesos serían devueltos a la cuenta de Alejandro y la institución cooperaría plenamente con la investigación penal contra Carla. Es un comienzo, comentó Alejandro al recibir la noticia por teléfono, su voz era un susurro cargado de alivio. Un paso a la vez, ¿verdad? Exacto, acordé, observando cómo sus hombros, por primera vez en meses, parecían perder un poco de su rigidez. Esa tarde, mientras aplicábamos la última capa de pintura al techo de la habitación, subidos en una escalera tambaleante, Alejandro dijo algo que había estado conteniendo, una confesión que salió al compás de las pinceladas. ¿Sabes qué es lo más duro de aceptar? No es el dinero.
No son las mentiras. Ni siquiera la violencia. Es darme cuenta de que los últimos 2 años de mi vida se basaron en una farsa. Que la persona que amé, por quien defendí a mi propia madre, nunca existió realmente. Fue un fantasma, una proyección mía sobre una cortina vacía. Bajé lentamente de la escalera y me acerqué a él. El dolor en sus palabras era tan tangible que casi podía tocarse. Lamentar lo que creías tener es a menudo mucho más duro que lamentar lo que realmente perdiste, le dije, y vi cómo sus ojos se humedecían, no con lágrimas de autocompasión, sino con el amargo reconocimiento de una verdad que, aunque dolorosa, por fin era suya. Bajé de la escalera y me senté en el borde de la cama, protegida por plásticos. Lamentar lo que creías tener es a menudo mucho más duro que lamentar lo que realmente perdiste. Alejandro asintió, bajando de la escalera y sentándose a mi lado. ¿Cómo avanzo después de esto? ¿Cómo confío en alguien de nuevo? Lentamente, respondí con cuidado, con el apoyo de personas que realmente te aman. Y recordando que lo que pasó no define quién eres ni lo que mereces en la vida. Apoyó la cabeza en mi hombro, manchando mi vieja camiseta con pintura azul. No me importó en lo absoluto. Gracias por no rendirte conmigo, murmuró. Incluso cuando estaba enojado contigo, incluso cuando elegí el lado equivocado. Eso hacen las madres, respondí simplemente. Esperamos el momento en que nuestros hijos están listos para escuchar. Luego estamos allí para ayudarlos a reconstruir. Un mes pasó. La vida tomó una nueva normalidad. Alejandro volvió a su trabajo en la clínica veterinaria, ahora a tiempo completo. Yo regresé a mis rutinas de jubilada, lectura por la mañana, jardinería por la tarde, cenas ocasionales con amigas. El caso penal contra Carla avanzaba lentamente, como es típico en el sistema de justicia. Ella permanecía en custodia, habiendo sido denegada una segunda solicitud de liberación provisional cuando salió a la luz nueva evidencia de sus actividades previas. Alejandro había empezado terapia 2 veces por semana, trabajando para entender que lo hizo vulnerable al abuso y cómo construir relaciones más sanas en el futuro. Algunas noches lo oía llorar en su habitación, pero los episodios se volvían menos frecuentes, menos intensos. Un sábado por la tarde, mientras preparábamos el almuerzo juntos, una actividad que se había convertido en un ritual reconfortante, el teléfono sonó. Era la abogada Rebeca. Tengo noticias, dijo. El abogado de Carla me contactó proponiendo un acuerdo de culpabilidad. Alejandro puso el teléfono en altavoz para que yo también oyera. ¿Qué tipo de acuerdo? Se declara culpable de los delitos financieros y la violación de la orden de alejamiento a cambio de una sentencia reducida. 2 años de prisión seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. También acepta un divorcio sin contienda, renunciando a cualquier reclamo sobre tus activos o la futura herencia de tu madre. Alejandro me miró, sus ojos buscando guía. ¿Qué piensas? Es tu decisión, Alejandro, pero 2 años en prisión más 3 de condicional es una sentencia significativa. Y lo más importante, admitiría legalmente lo que hizo. Si no aceptamos, preguntó Alejandro a Rebeca, ¿qué pasa? Vamos a juicio. Con la evidencia que tenemos, creo que podemos obtener una condena más dura, quizás 4 o 5 años en prisión, pero los juicios son impredecibles, y tendrías que testificar, reviviendo todo públicamente. Alejandro tomó una respiración profunda. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, respondió Rebeca. Nos dieron un plazo de 3 días para considerar la propuesta. Colgó y nos quedamos en silencio, el aroma de la comida preparándose en la estufa llenando el espacio entre nosotros. Observé a mi hijo mientras él observaba sus manos, aquellas manos que habían acariciado animales heridos y que ahora se aferraban al borde de la mesa de la cocina como si fuera la borda de un barco en alta mar. No quiero que esto me defina, dijo al fin, levantando la mirada. No quiero que los próximos años de mi vida sigan girando alrededor de ella, de lo que hizo. Asentí, comprendiendo profundamente su deseo de avanzar, de no permitir que la sombra de Carla se extendiera más allá de lo necesario. Entonces piensa en lo que te daría paz, no en lo que crees que es justo o lo que otros esperarían. La justicia no siempre es sinónimo de castigo máximo. A veces, la justicia más profunda es la que te permite sanar. Pasó los siguientes 2 días inmerso en sus pensamientos. Lo veía pasear por el jardín,
acariciar a los gatos de la clínica que a veces traía a casa, sumergirse en libros que no eran de veterinaria sino de psicología y superación personal. La noche antes de que expirara el plazo, se sentó conmigo en el estudio. He decidido aceptar el acuerdo, anunció. Su voz era clara, sin rastros de la duda que lo había nublado antes. No por ella, sino por mí. Necesito que esto termine. Necesito saber que hay una fecha final, que no habrá un juicio prolongado, que no tendré que verla de nuevo en una sala de audiencias, reviviendo cada detalle. Sonreí, sintiendo un peso lifting de mis propios hombros. Es una decisión valiente, le dije. Y muy madura. Al día siguiente, llamó a Rebeca para comunicar su decisión. La audiencia se programó para la semana siguiente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sirvió una copa de vino, un blanco suave, nada del tinto que Carla siempre exigía, y brindó conmigo. Por nuevos comienzos, dijo, y el tintineo de las copas sonó como una pequeña campana de libertad. Por la paz que elegiste, respondí, y en sus ojos pude ver, no el fantasma de lo que había perdido, sino el destello firme de lo que estaba ganando, así mismo, de vuelta. Después de colgar, Alejandro volvió en silencio a picar verduras para la ensalada. Respeté su silencio, dándole espacio para procesar. El cuchillo golpeaba la tabla de madera con un ritmo meditativo, y en ese sonido había más preguntas que respuestas. No sé si quiero verla en la cárcel por 5 años, dijo finalmente, dejando el cuchillo a un lado. No por venganza, pero tampoco sé si 2 años son suficientes para sentirme seguro cuando salga. Noté cómo sus dedos se cerraban alrededor del borde de la mesada, blanqueándose por la presión. La condicional supervisada no es un juego, comenté, acercándome para llenar una olla con agua. Tendría que reportarse regularmente. No podría acercarse a ti. Participaría en programas de rehabilitación. Cualquier violación la mandaría directo de vuelta a prisión. Alejandro asintió, absorbiendo la información mientras sus ojos seguían el vuelo de un pájaro fuera de la ventana. Y el divorcio sería más rápido si no lo contesta. Mucho más rápido y menos agotador emocionalmente para ti, confirmé, sabiendo que cada día de batalla legal le costaba pedazos de su paz. Siguió picando tomates en silencio unos minutos más, la pulpa roja manchando la tabla como un recordatorio de todo lo que se había roto. Lo pensaré. Quiero tomar la decisión correcta por las razones correctas, murmuró, y en su voz no había rastro del hombre confundido de semanas atrás, sino la resonancia de alguien que estaba aprendiendo a escucharse a sí mismo otra vez. 2 días después, Alejandro me pidió que lo acompañara a la oficina de Rebeca. Había tomado su decisión. Mientras Rebeca nos recibía con su sonrisa profesional pero cálida, Alejandro se sentó muy derecho y anunció con una claridad que me conmovió: quiero aceptar el acuerdo de culpabilidad. Hizo una pausa, mirándonos a ambas para asegurarse de que captábamos la profundidad de sus palabras. No porque sea más fácil, sino porque es suficiente. 2 años en prisión, 3 en condicional, un divorcio limpio y el reconocimiento legal de su culpa. Es justicia sin ser venganza. Rebeca sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos. Creo que es una decisión sabia, Alejandro. Se lo comunicaré al fiscal y a su abogado inmediatamente. El proceso fue sorprendentemente rápido después de eso. Una semana después, comparecimos en corte para la audiencia donde Carla aceptaría formalmente el acuerdo. Era la primera vez que Alejandro la vería desde la audiencia de fianza un mes antes. Carla parecía haber envejecido años en solo semanas. El uniforme de prisión le colgaba flojo en el cuerpo más delgado, como si la esencia misma de su agresividad se hubiera evaporado, dejando solo el caparazón. Su cabello, antes perfectamente teñido, ahora mostraba raíces grises que delataban el paso del tiempo real, no el que ella siempre intentaba manipular. Cuando nos vio entrar en la sala, sus ojos se fijaron en Alejandro con una intensidad perturbadora, como si intentara teletransportar su antigua influencia sobre él. La jueza revisó los términos del acuerdo en detalle antes de dirigirse a la demandada. Señora López, entiende que al declararse culpable, está admitiendo cometer los delitos de fraude financiero, lesiones y violación de orden judicial. Sí, su señoría, respondió Carla, con voz más ronca de lo que recordaba, carente de su habitual tono desafiante. Y lo hace voluntariamente, consciente de las consecuencias. Sí.
Esa única palabra, simple y hueca, sellaba todo. Muy bien. Este tribunal acepta su declaración de culpabilidad y la sentencia a 2 años de incarceración seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. Los términos específicos incluyen prohibición absoluta de contacto con las víctimas, participación obligatoria en programas de manejo de ira y tratamiento de dependencia al alcohol, además de restitución financiera como estipulado en el acuerdo civil. La jueza golpeó el martillo, y el sonido seco y final resonó en la sala como el punto final de una oración larga y dolorosa. Mientras los oficiales se acercaban para llevarla, Carla se volvió hacia nosotros una última vez. Alejandro, llamó, ignorando las advertencias del guardia. Lo siento por todo. Alejandro no respondió. Solo sostuvo su mirada unos segundos antes de apartarla con una lentitud deliberada. No había rencor en su gesto, ni triunfo, solo una aceptación serena. Era el cierre que necesitaba. No un perdón, no una reconciliación, solo el reconocimiento silencioso de que ese capítulo terminaba y la vida, nuestra vida, podía por fin volver a empezar. 3 meses después de nuestra primera reunión, Alejandro recibió una invitación para hablar en una conferencia estatal sobre violencia doméstica. Estaba nervioso, cuestionando si estaba listo para compartir su historia en un escenario tan público. ¿Y si no soy lo suficientemente elocuente?, preguntó mientras ensayábamos su presentación en el salón, pasando las páginas de sus notas con dedos inquietos. ¿Y si me congelo en medio y parezco un amateur? Entonces respiras hondo, tomas un sorbo de agua y continúas, respondí, ajustando el cuello de su camisa. Recuerda, no estás allí para impresionar con oratoria perfecta. Estás allí para compartir una verdad que puede ayudar a otros. En el día de la conferencia, me senté en la audiencia viendo a mi hijo subir al escenario. Llevaba un traje azul simple pero elegante, el color del cielo después de la tormenta, el mismo que había elegido para su habitación. El cabello recogido en un moño profesional. Parecía confiado, centrado. Mi nombre es Alejandro Morales, comenzó, y su voz, clara y firme, llenó el auditorio. Y hoy les compartiré cómo un vaso roto de vino salvó mi vida. Por 40 minutos, mantuvo a la audiencia completamente enganchada, alternando momentos de vulnerabilidad cruda al describir su propio abuso, y análisis preciso de cómo el sistema a menudo falla en reconocer y abordar el abuso financiero. Concluyó con un llamado a más educación, mejores leyes y mayor conciencia, y en ese momento no era mi hijo pequeño, sino un hombre completo que había convertido el dolor en un faro para otros. La ovación de pie que recibió al terminar duró varios minutos. Mientras observaba, sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de un orgullo profundo y abrumador. Mi hijo había transformado su dolor en propósito, su experiencia en sabiduría. Después de la charla, mientras nos preparábamos para irnos, Alejandro fue abordado por una mujer mayor, elegantemente vestida, con una placa identificándola como representante de una fundación filantrópica. Señor Morales, su presentación fue extraordinaria, dijo la mujer, estrechando su mano con ambas las suyas. Estoy impresionada con el trabajo que usted y su organización hacen. Me gustaría discutir la posibilidad de financiamiento para expandir nuevos comienzos seguros. Alejandro me miró, con ojos abiertos de sorpresa y esperanza. Asentí alentadoramente, sintiendo que el círculo se cerraba de la manera más hermosa posible. Sería maravilloso, respondió Alejandro, recuperando su compostura. Tenemos tantas ideas para llegar a más gente, especialmente en áreas rurales donde los recursos son escasos. Intercambiaron tarjetas, acordando una reunión para la semana siguiente. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Alejandro parecía flotar de emoción. ¿Puedes creerlo?, exclamó, mirando el horizonte como si ya pudiera ver el futuro expandiéndose. Financiamiento real para expandir el proyecto. Podríamos crear materiales en diferentes idiomas, desarrollar una app para seguimiento financiero seguro, quizás hasta abrir una pequeña oficina dedicada. Te lo mereces, Alejandro, respondí, y mis palabras se quedaban cortas para expresar lo que mi corazón sentía. Trabajaste duro y estás haciendo una diferencia en la vida de tantas personas. Se detuvo de repente en medio del estacionamiento, bajo la luz dorada del atardecer, y me abrazó. Un abrazo fuerte, lleno de gratitud y de esa paz que tanto le había costado alcanzar.
Nada de esto habría sido posible sin ti, mamá. Sin tu fuerza esa noche, sin tu persistencia después, sin tu apoyo en todo este proceso. Devolví el abrazo, sintiendo la peculiar sensación que solo las madres conocen, orgullo y nostalgia simultáneos, viendo a tu hijo crecer más allá de lo que jamás imaginaste. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, Alejandro, susurré contra su hombro. Solo necesitabas redescubrirla.